que no, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? No, yo estaba acá, pero la cibernética no nos estaba ayudando. Así que bueno, gracias por tenerme acá, gracias por invitarme. Es un gusto estar contigo, así que bueno, muchas gracias a la gente que también nos está acompañando. Qué rico. Y Bueno, bueno, aquí ya se empezaron a conectar más, porque obviamente ya te vieron allá en circulito. Entonces, sí, ya estás trin, 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 llamando a tu gente, llamando, el radar empieza, ¿no? Chévere, me encanta, bienvenidos, bueno, bienvenidos a este espacio tan chévere. Les estaba contando que este espacio pues nació en pandemia para poderme relacionar con gente mayor de 8 años y tener unas conversaciones. bueno, bueno, conmigo no te va a ir muy bien en ese aspecto porque yo creo que tengo los 8 años todavía. Sí, sí, pues sí, suele suceder como pudiste ver en algunos de los live que viste. Aquí, aquí pasa de todo, nos da la bobada, no, sí, pasa de todo. Nos ha pasado de todo con la conexión. Con Marcela nos pasó una vez que iba a arrancar con Marcela Gallego y ella no había actualizado la aplicación y entonces el hijo, de verdad, flash, en 2 segundos él se dio cuenta que era eso y le cogió, o si no, no hubiera podido, porque yo le decía, no sé qué decirte, no sé qué más decirte, mis habilidades no llegan a tal. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Salud, salud. salud, pero yo tengo aquí mi. Estás como debe ser para esta noche bohemia, porque les voy a contar más. Eh, Carlos Alberto, publicista, poeta, loco, escritor, músico, mejor dicho, de todo. Acá nos va a contar todas sus historias eh, y cómo las vueltas de la vida pues han hecho de las suyas para que llegue a estar hoy donde está. Entonces, pues yo feliz de tenerte aquí, feliz de haberte conocido de verdad y qué chévere que hayas Bueno, querido compartirnos en este espacio que como les estaba diciendo, pues nace como del corazón y como de también reconocer que todas las historias de cada uno de nosotros pues tiene un impacto muy grande alrededor a quien toque siempre, sea la historia que sea, y lo hablábamos el otro día, ¿no? Tú me decías, uno siempre cree que al otro no le pasa nada. Y sí, cada persona con la que uno se cruza tiene una historia que no se lo hubiera imaginado jamás. sí, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestra carga, pero también todos tenemos nuestra magia y nuestros milagros. Así que yo creo que lo importante, pues como te decía el otro día, antes de que llegáramos a esto, es, yo creo que es muy fácil ver lo malo de la gente y de las situaciones. Yo creo que la felicidad y el amor requieren un extra esfuerzo que bien vale la vida y bien vale la pena, y es ver lo mejor. Entonces, yo creo que vale la pena y vale la alegría hacer ese esfuerzo para enfocarnos en las cosas buenas y en las cosas que prometen y en las cosas que vamos creando. Así que, pues, de verdad que muy feliz de estar acá, muy feliz de haberte conocido y la verdad que, que es una maravilla estar con toda la gente que está conectada y las vueltas de la vida que nos trajeron Ay, hasta acá. sí, y sabes que reconocer eso, la historia, reconocer que los demás tienen su historia, eso amplía un poco la empatía que uno pueda tener. O sea, no, pues hacer conciencia y decirlo, ¿no? Tener esa frase ahí, porque cuando lo dijiste yo dije, pues en el fondo lo sé, pues porque además está el programa y todo, pero volverlo a decir y escucharlo también refuerza y tal vez uno en el fondo ya después sale y entonces ya es un poco más empático con el vigilante, con alguien que se encontró en la calle, con alguien que está molesto y está peleando por algo. Ya uno puede decir, ay, quién sabe qué día tuvo, ¿no? O sea, yo no la he tenido tan mal hoy, pues, Claro, ok, ¿no? voy a tener un poquito más de paciencia. Tratar de no, Sí, tratar de no sí, sí, porque a engancharse, sí, veces son claro. situaciones que no tienen nada que ver con uno, ¿no? Y uno, viste, señor, sí, pero a ver, está uno todo cargado, ¿no? Se carga uno de miles de situaciones. Bueno, ahora sí, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos quién es Carlos Alberto, A cómo ver, ve la vida, cómo está, toda esa trascendencia. bueno, trascendencia creo que todavía no he alcanzado, pero espero algún día llegar a eso. Pero bueno, la verdad que, bueno, para los que me conocen, los que no, pero bueno, los que me conocen de pronto van a tener que volver a oírlo, pero voy a hacer como un elevator speech para que sea muy rápido.
la verdad, desde muy pequeño empecé a escribir cuentos, sobre todo de ciencia ficción. Me gustaba mucho de a los 9 años escribir esos cuentos. Y digamos que estaba en un colegio muy conservador en el que les parecía un poco loco eso, entonces como que no fue muy aplaudido. Entonces pensé como que, bueno, paré un tiempo, me gané un concurso de cuento a los 9 y 10 años y después paré y seguía escribiendo siempre, pero ya O no, sea, en el no lo hacía público en colegio los concursos del te, colegio ni de eso, ok, porque la clase español le sí, como que decían a tus papás que, sí, les parece, sí, que era un poco raro que como un niño tan chiquito pensaba en esas cosas tan extrañas de pensar de, sí, por ejemplo, uno de los cuentos, por decirte cualquier cosa, era de una bacteria súper inteligente que era una comunidad de bacterias de otro planeta y después se quedaban ahí en hibernación hasta que los seres humanos se las comían y ahí sí se activaban, tomaban control del cerebro y formaban una raza que gobernaba el planeta. Pero pues claro, a los 9 años eso fue un poco como que este niñito está como raro, entonces bueno, la verdad que bueno, y varios de esos cuentos, pero y bueno, varios de esos cuentos entonces no qué causaron mal, ¿no? un gran aplauso en el colegio. Y bueno, después, entonces, claro, seguí escribiendo, pero ya un poco las bambalinas. Y siempre he sido un enamorado de la música, de tal manera que con los polifónicos 22 años. Entonces Ujú. cantaba pues las misas de Mozart, de mucho Ravel, sí, las cantatas de Bach, motetes y madrigales, y pues íbamos a festivales internacionales de coro, ¿no? Pues que el Festival de Grecia, que el Festival de Popayán, que el Festival en Venezuela, que el de Ibagué, íbamos de festivales de coros Qué cantando, y digamos que chévere. el manejo de los silencios en la música, el manejo de los tempos, el manejo de los bemoles, de los sostenidos, bueno, de los tresillos, las diferentes formas musicales y el silencio tan importante, digamos que formaron y escribir en poesía. Escribí pues poesía, yo creo que a los 14 años empecé a escribir poesía también pues muy en silencio, admirando mucho los poetas españoles de la Guerra Civil, la generación del 27, de acá me gustaba mucho el piedracielismo y el caso es que terminé finalmente estudiando dirección y actuación, me gradué de dirección y actuación, tuve el privilegio de hacer unos talleres con Marcel Marceau, que para mí era un honor enorme. ¿Y Se dónde llamaba CEP, una academia que se llamaba CEP, estudiaste? que era un grupo sueco que vino acá a Colombia y después Ujú. por la violencia se fueron. Después trabajé en una cosa que se llamaba El Patio, que también hacía unos cursos ahí, hice teatro y hice una película con, con Colcultura y después empecé a estudiar Derecho, 2 años, me torcí y después de eso fue una experiencia, fue una, ex- sí, fue una, Ok, fue una experiencia sí muy, está muy, buena muy, la muy salsa. interesante. Digamos que el derecho a nivel teórico me Hola, gustaba mucho, Margarita. pero no me veía como abogado. ¿Qué dirá el público? Yo ya iba a escoger a dedo a ver a quién iba a entrar aquí al en vivo. Eso, alguien que Alguien hablara de mí, que alguien que quiera hablara mal hablar, de mí. sí, exacto. Entonces, miremos a ver. ¿Sí, sí se oye A o ver, no? chicos, Alguien que nos diga ¿se si se oye oye? ahora sí o no, o si ¿Qué seguimos con el mismo problema. hacemos? Ay, mire, no, tú estás perfecta. Estoy perfecta. ¡Perfecto! ¡Woo! No sé qué pasa. Sí, Bien. bueno. Entonces, bueno, Bueno, ya nos bueno, vamos a ir a dormir. entonces, eh, bueno, entonces no, pues para hacer como el resumen ejecutivo, bueno, empecé a escribir desde muy niño, Entonces, después canté de menos, 22 años en porque no, coros no, no, polifónicos. Eh, como que resumen ejecutivo. Nada, no queremos resúmenes ejecutivos. pues sí, porque Vamos por partes. Vamos y por la partes, gente no voy a que, decir como quien dijo. Em, Cuando chiquillo, te gustaba escribir, escribías ciencia ficción y como tu sí, colegio era medio conservador, entonces dijeron, no lee, ese muchachito no lee de comer eso, está como raro. sí está como muy raro. Luego nos contaste que estuviste en coros poli, polifónicos, Polifónicos, exacto, polifónicos, sí, eh, y 22 años. Y ahí vamos. sí, sí, cantando, Eso. pues, exacto, ahí vamos. Después,
después pues estudié, bueno, estudié dirección de actuación, que te conté que tuve la oportunidad de estudiar los talleres con Marcel Marceau, que fue un honor y fue es uno de los grandes personajes que yo he admirado. Después estudié Derecho y a los 2 años me torcí y me salí de eso. Fue una experiencia muy interesante, como te decía, que la verdad que el derecho teóricamente me gustaba mucho, pero en la parte práctica yo me veía ejerciendo derecho y me salí, me monté en un buque de la flota mercante en ese entonces y me fui por 17 países en Sea, Europa con mi dijiste, esto no es guitarra para y dando mí, vueltas, ahí recogiendo sí el uvas. existencialismo salió a flote, cojo el primer buque que pase y Sí, lo hicieron los españoles buscando la India y llegaron acá, pues dije, bueno, yo a algún lado tengo que llegar. sí, bien, entonces te pusiste a reflexionar Eh, en de tal 17 manera que países. fue una, Chévere. sí, pues sí, Claro, cantando en además bares, qué cantando en herramienta tan divina la parques. música, porque pues yo también, yo estuve 20 años en la Tuna en mi universidad y yo sé que es esto, la música ahí, ¿cierto? Acá tengo personajes de la Sí, Tuna, ¿cierto, Ceviches? visitando, sí, 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 los museos, los conciertos, hablando con la gente, las comidas, la parte gastronómica dice Claro. tanto de los pueblos, entonces fue una experiencia muy linda. Y cuando ¿Cuánto me volví y tiempo fue estudié literatura tu en la Universidad travesía? Javeriana, y era ¡Qué delicia! 6 meses. Sí, 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 fue muy rico, la verdad. Y, y al llegar estudié literatura y era cuentero y pues cantaba en bares y este rollo, con mi guitarra, pues medio tocando guitarra, cantando en bares y haciendo eso. Entonces la música siempre me ha acompañado y al estudiar literatura como que descubrí que la métrica esa de la música se fue colando entre las palabras y de tal manera que todo lo que escribía como que iba de alguna manera matizado e influenciado por toda esa experiencia musical que había tenido. Y seguí escribiendo poesía y poesía y poesía. Después me fui a trabajar en publicidad, Empezaste a trabajé en escribir publicidad poesía acá en Colombia. por después de que volviste por la época que estabas cantando en los bares y esto, ¿sí? Ujú, ujú. ¿Qué te llevó a Sí, escribir cuando estaba estudiando poesía? O sea, antes literatura, te gustaba el cuento, pues igual sigues escribiendo cuentos cortos. corto, sí, sí escribo cuento corto, pero la poesía, digamos que siempre ha sido mi esencia, desde muy chiquito, también, incluso desde esa edad, a los 9 años, yo, digamos que empecé a leer eh, pues mucho lo que te decía, los piedracialistas y todos los poetas de la Guerra Civil Española, entre ellos, pues, bueno, pues Miguel Hernández, que para mí es uno de los grandes, grandes, Ujú. grandes poetas que he conocido. Y después pues, coincidí pues, con la música y llegué a la música que había hecho Serrat de tantos poetas, de Machado, de Hernández, de Benedetti, acá en Sudamérica. Bueno, y después, pues obviamente, pues García Lorca, y bueno, pues, se mete uno en todo ese rollo. Y en la universidad tuve grandes profesores, Jaime García Mafla, que era un gran poeta acá, José Luis Díaz Granados, que además de ser un gran amigo, me impulsó a escribir, Carlos Martín, el piedracielista, Giovanni Quesep, pues, que me enseñó mucho. Digamos, tuve mucha suerte de dar con gente a la que pude aprenderle mucho y fue una experiencia muy linda. Y Sí. después por esas vueltas de la vida, terminé por un amigo que se llama Arturo León Gómez, que era el vicepresidente creativo de una agencia de publicidad multinacional que se llama BBDO. Me llamó para que le ayudara en la campaña de Johnson y Johnson y le dije, vea hermano, yo no sé de publicidad, no veo revistas, no veo televisión, no tengo ni idea de qué se trata eso. Me dijo, pero escribe bien. Y le dije, pues eso es subjetivo, porque pues Sí. la escritura creativa, pues a mí me parece que es totalmente subjetiva. E incluso con grandes escritores uno dice, pues este me gusta, este no, De acuerdo, el manejo de de la acuerdo. sintaxis de este no. Eh, entonces le Que dije, por pues lo eso es mismo que totalmente le subjetivo, pero gustan bueno, a uno, yo le hago no le mediante gusta a los ofrecerlas. otros. Y es la misma razón. Tal cual, tal cual. Y me ofreció una cifra de dinero astronómica para mí en ese momento y obviamente me prostituí y empecé a trabajar en publicidad. Ok. Y y esa, y esa, y esa prostitución de la palabra me gustó, me fue muy bien en publicidad, empecé desde muy abajo y empecé a hacer campañas y con mucho éxito, para mi suerte,
y terminé pues, de director creativo para Latinoamérica. Después estuve 12 años en Nueva York con Grey Advertising y con WPP, haciendo campañas regionales y globales. Y, y me fue muy bien, estuve ahí. Después estuve 2 años en Richmond y filmando mucho en España, en México, en Argentina y, y después en Miami y estoy otra vez por las vueltas de la vida, recién desempacado en Colombia otra vez, entonces bueno, Ok. como la vida va ¿En girando qué momento y bueno, ahí empiezas a va uno escribir llegando tus a sus nuevos libros? destinos. ¿En qué momento les estaba contando que tienes una canción en Spotify? Ya les conté. Sí, se llama El que canta su pena espanto. Sí, Eh, los libros empecé a escribirlos, pues a sí, escribirlos a toda la publicar. vida, pero a publicarlos. Digamos, una vez tenía pues una colección de, yo diría, por unos 500 poemas. Y una vez que se metieron a la casa y se robaron todo, literalmente todo, la ropa, todo, se llevaron esos libros y claro, yo me reí de decir, bueno, los poemas deben estar envolviendo verduras y carnes y Sí, por eso sí. escribí uno de los cuentos, que es como una pandemia, una pandemia poética. Después les Les podemos estaba contando compartir que el la link tenía aquí a los que quieran abierto para de que, la página de poetas y escritores miami.com, que ahí está el cuento sí, de Morir de Amor, ¿sí? sí, exactamente. Y bueno, básicamente en la universidad entonces ya empecé a publicar y digamos que me dolía tanto el país por la situación de la violencia en la que vivimos desde hace tanto tiempo que no hemos podido aprender y que somos un país tremendamente violento. Y eso me dolía mucho. Y escribí un libro que se llama Icononso, que es una palabra indígena. Hay un pueblo en el Tolima que se llama Icononso. Y pues para la lengua indígena, que además es una mezcla entre Tolima y Muisca, Icononso quiere decir rumor de aguas profundas. Y ese rumor de aguas profundas era como lo que veía yo de ese retrato del país que dolía tanto. Y escribí, por Rumor ejemplo, de aguas poemas como profundas. Qué decía bonito Sórdida. nombre. Sí, 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 me encantan, las lenguas indígenas me encantan. Y es muy parecido a la cifra, el cifrado del lenguaje es muy parecido a las lenguas semíticas, al hebreo y al árabe, que tienen también un paralelo y un equivalente numérico y otro significado. Entonces es muy lindo eso. Y, y entonces escribí ese libro, y por ejemplo decía cosas como, decía, sórdida, risueña, máscara embrujada, vida vagabunda, ya no tengo nada. Todo lo que han sido todavía no existe, todo lo que existe todavía no es nada. Lloro mis lamentos y no comprendo por qué después del diluvio, sórdida, risueña, vida vagabunda, vuelves y me agradas. Entonces era como, Sí. como ese rollo, entonces era expresando ese dolor que teníamos todos los colombianos frente a esa situación, pero después dije, no, yo Ujú. no quiero enfocarme en eso. Y entonces dije, para algo tiene que haberme servido haber estudiado 2 años de Derecho y escribí un libro de poemas de amor que se llamaba En Legítima Defensa, porque creo que el amor es en legítima defensa, porque el amor es lo que nos salva. Definitivamente, definitivamente. Sí, el amor es lo que nos salva, sí. Sí, y después publiqué uno que se llamaba Colección de Viento con otros dos escritores, lo compró una editorial Estamos hablando chilena-española y de lo qué año publicó estamos hablando ahí. en Chile y España. Uy, 1490 y qué. Esto, eso fue como en el 86, Ujú. algo así. No, pero los libros fue como el 91, empecé en el 86, entre el 86 y el 91 publiqué esos, eran 5 libros. Después fue uno que se llamaba, esa es Colección de Viento, después uno que se llamaba El Relámpago y el Trueno, Ujú. que el Relámpago y el Trueno era como esa exploración de la búsqueda espiritual. Después de haber, por ejemplo, me impactaba mucho pues haber leído desde muy pequeño el Popol Vuh, el Bhagavad Gita, el Gilgamesh, el libro Sí, tibetano de los y muertos, el esa libro influencia, egipcio ¿qué? Ok, o ¿no? sea, ¿qué hiciste con todo eso? Básicamente yo creo que llegó a esos poemas que se llamaban El Rápago y el Trueno y era como esa búsqueda espiritual que creo que todos tenemos. Yo como que nunca he podido pertenecer a grupos religiosos ni a ese tipo de cosas, pues Sí, respeto como mucho el que quiera los estar en lo que grupos. quiera, pero Mira, digamos que a mí no me funciona. Carito te dice, Sí, qué como belleza, conocer decía, historias de vida que inspiran y conmueven tan profundamente. Gracias por traer luz e inspiración. Abrazo profundo. qué lindo, muchas gracias por decir eso tan lindo, qué generosidad y qué belleza, gracias.
la verdad es que pues esa búsqueda era como eso, como siempre buscando el rollo de la espiritualidad, esa conexión que tenemos con algo superior y algo que es más grande que nosotros. Y yo siempre decía de niño que lo que llamamos Dios, porque siempre creamos un Dios a Ujú. nuestra imagen y semejanza, antropomorfo, y con emociones humanas, y que si no se comporta Papá con esas humano emociones grande. o esas expectativas humanas, entonces, exacto, entonces ya Sí. no funciona. Usted no hace lo que yo quiero, entonces no me funciona. Y entonces como que siempre decía desde muy niño que lo que llamábamos Dios es algo tan grande que en nuestra mente limitada no llegamos a entender. Y dentro de lo que leía, por ejemplo, a mí me gustaba uno de los personajes, un católico que me impactó mucho, que es Francisco de Asís. Y él decía, una de las frases que decía, somos pequeños, bendito sea el Señor. Y el tipo decía, somos tan pequeños que, que, que es imposible entender como la magnificencia de lo que puede hacer algo, algo que, pues, que podemos llamar una deidad, o la gente en la neoespiritualidad, pues en la energía, Ujú. o el cosmos, o el Sí, origen, o la fuente, o sí, cada quien lo llama como quiera. Eh, pero para mí fue muy importante ese personaje, o leyendo Sor Juana Inés de la Cruz, y que creo que decía, si así tratas a tus amigos, ¿cómo serán tus enemigos? Y bueno, el arcipreste de Gita, pero bueno, el Bhagavad Gita, el Gilgamesh, todo eso como que, obviamente el claro. Talmud, la Biblia, todo eso influenciaba mucho como esa búsqueda espiritual, hice yoga O sea, pero con budistas, después estuve realmente con estabas en la hindúes, estoy búsqueda, como pero realmente buscando. estabas en la tarea, porque digamos que tú dices, bueno, como todos hemos estado en la búsqueda, digamos que algunos no hemos profundizado tanto en cada tema, como que se va acá, se va acá. Ah, venga, miramos todos estos comentarios. Silvia Izquierdo, te admiro en lo que haces. Eliana va en el Transmilenio y tiene mala señal. Ah, que juntarlo con Felipe, sí. Felipe estuvo acá en las vueltas de la vida, ingeniero, y su en vivo se llamó De la Ingeniería de las Letras, porque pues ha escrito, tiene unos libros, un sí, tipo, divino. un tipo El reino maravilloso, un del tipo hombre de maravilloso. Felipe, uf, se junta mucho con lo que habla. Sí. Eh, Felipe, el que te digo, Felipe, no Felipe Tamayo, sino Felipe Donoso, es ingeniero, Ajá. esposo acá de mi prima Eliana, que siempre son fieles a las vueltas de la vida divinos. Eli también estuvo acá contándonos sus historias, y Felipe estuvo contándonos su pasar él ahorita está estudiando filosofía. Entonces él trabaja como ingeniero, es Sí, ingeniero civil desde hace mucho, y está entonces me dice, no, toca juntarlo con Felipe, porque sí, pues él también con su poesía y su trascendencia en el tema, dice. Sí, definitivamente hay un grupo de sí, poetas acá. bueno, pues no sé, pues, Nos gusta, a mí también me gusta escribir y ahí tengo mis bueno, cositas. Ustedes son un poco más trascendentales. pues bueno, yo no me atrevería a ir tan lejos, pero bueno, digamos que después de ese, entonces escribí uno que se llamaba Los Milagros Provocados, pero ya sin verlo tanto como milagro desde el punto religioso, sino Ajá. digamos más como la magia. Entonces yo decía, bueno, los milagros existen, pero hay que ayudar a Ujú. provocarlos, como en el amor, hay que ayudar a provocarlo. Uno no puede simplemente enamorarse y quedarse quieto sin hacer nada. Yo creo que uno tiene que construir, tiene que elaborar, tiene que trabajar, y en la medida que haya interés. Una de mis frases en el libro ese que decía yo en voz alta, que es un libro de aforismos, hay una frase que dice, ¿no? El amor y el deseo no dudan. Y otra cosa que siempre digo es, Eso, también sigue la voz de tu eso te iba a corazón, decir, porque creo que así el se llamó el corazón en tiene, vivo, y de hecho con intención la palabra corazón quedó con dos mayúsculas, no fue un error, y que lo dejamos así y no nos si importó, es no, no fue un error, corazón. fue intencional, y bueno, pues hablemos un poco de eso. Bueno, la verdad que yo siempre he creído que el corazón, bueno, primero creo que la intuición es la inteligencia Definitivamente. más alta que tiene el ser humano. Y, y creo que yo, si habláramos independientemente de religiones, sino desde, digamos que dentro de las dimensiones que podamos tener, siempre pienso que el alma siempre sabe. Uno se puede decir mentiras, puede tratar de engañarse, creer que el alma siempre sabe.
uno sabe, el alma siempre conoce el camino. Si uno se enamora, el alma lo sabe desde el comienzo. Si y yo creo que cuando uno no le hace caso a esa intuición, generalmente se estrella. Y por eso, digamos que siempre he pensado, y además, pues, cuando uno ve, por ejemplo, a Papa Jaime y a toda esta gente que ha trabajado, y los neurocientíficos, toda esta gente que sabemos que ya no, pues la cantidad de enzimas y la serotonina que se produce en el intestino y no solo en el cerebro, y que el corazón también tiene células que están también en el cerebro, y digamos que en la cábala siempre también dicen, no, ellos cada que meditan dicen el cerebro, el corazón y el hígado, y siempre conectan eso, y es un tema que también siempre me apasionó, entonces parte de esa búsqueda fue eso, y Los Milagros Provocados es un libro de poemas, pero Ok. también tiene ensayos cortos, y digamos que ahí paré cuando me fui a la publicidad, y seguí escribiendo, pero ya obviamente no volví a hablar de poesía en público. Después estuve un tiempo acá trabajando, trabajé para Latinoamérica, y me fui después a Nueva York, y en Nueva York como que a pesar de estar trabajando en publicidad, el bicho de la que vimos, la bendición y la condena de ser poeta, eh, no me soltó y me metí a estudiar cursos de teatro e improvisación en el Sally Espectacular. Johnson Studio en Nueva York, y hice un curso de producción pequeño en NYU, y pues, pero pues con gente de allá, con amigos míos, produje unos cortometrajes, y, y estudié una cosa que se llama programación neurolingüística desde hace mucho tiempo, y la aplicaba a la Claro, publicidad, y pues todo ese espectacular. rollo. Y la música también siempre con mi guitarra siempre acompañándome, porque para mí la guitarra es una manera Ujú. de meditar también. Entonces, bueno, pues digamos que como seguía en eso, y ya después como que, después de muchos años en publicidad, volví a Miami, que era como otro mundo latino, y como que volvió a tocarme algo con lo que crecí, que me encanta, que es la música cubana, el son cubano Ujú. y el cha-cha-cha, Qué chévere. Mira, acá te y, dicen, el alma y siempre sabe, o sea, la todos los reafirman, la copleros. frase que dijiste. Acá estoy yo. Sí, sí, yo la Y verdad. entonces, no, Y bueno, pues no, como que, no, te quería dime, leerte qué el pena, este, pero estabas diciendo que tuviste qué mucha lindo, influencia de sí, qué música lindo. cubana. Mimón y Milagro. Sí, entonces, y como, pues, como decía, por ejemplo, el otro día decía, como el director de la Filarmónica de Boston, que dice que a todo el mundo le gusta la música clásica, pero todavía no lo saben, que lo que pasa es que todavía no lo saben. Yo creo que la poesía es lo mismo, a la gente le gusta Sí, la es poesía, que pero todavía pienso no lo que saben. hay como Y creencias, ¿no? Como, entonces se vuelve como un eco ahí, o de pequeño, ay, qué aburrido, ay, que no sé qué. Entonces, como que hay muchas voces calladas en ese aspecto, porque yo sí sé mucha gente que tiene sus cositas y escribe bonito, y cuando uno le pide como, ay, no, escríbeme acá, sale porque el alma sabe cómo expresarse. Entonces, cuando uno le permite, salen cosas total, muy bonitas. total, total. Y eso es muy lindo, y además, pues, además a nivel práctico, tú dices, bueno, la poesía, la gente dice, no, pues que yo no conozco, la poesía me parece aburrida, no me gusta. Entonces la gente dice, bueno, a usted le gusta la salsa, le gusta las coplas llaneras, le gusta la música cubana, ¿no? Lo que cantaba Portavales, por ejemplo, uno dice, la gente, ah, sí, 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 bueno, pues la mayoría de esas cosas son décimas, o las bagualas, ¿no? Incluso el Claro, tango tiene mucho de eso, y son formas que se repiten. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, las décimas pues, arrancan desde los muecines cantando, desde los sefardíes cantando todo eso, y pasa a Italia, y de Italia a España, y de España a Latinoamérica, y todo el mundo se cree dueño de las décimas, ¿no? Los peruanos dicen, no, las décimas son nuestras, y los mexicanos, no, las décimas son nuestras, y después te pones a ver, y por ejemplo, el vallenato, la mayoría de los vallenatos son décimas, y es muy bonito. Entonces también como que en la medida en que empezamos a abrir nuestra mente a esas expresiones de lenguaje y expresiones culturales, pues dejar de entender que la poesía o que la cultura es un vallenato, inaccesible, para porque de alguna Felipe Camacho. manera, ah, Un verso bien sutil y dirigido. sí, exacto, lo podemos regalar. Sí, yo sé que a él le Acá fascina. está diciendo que una sensibilidad especial, y Margarita dice iregui.co, síganla, compren queso, delicioso.
Wow, espectacular, tanta falta nos hace la poesía. Sí, yo creo que nos hace falta es mostrar la poesía, porque creo que todos, como dice Carlos Alberto, estoy de acuerdo, pues todos la tenemos ahí de alguna forma. ¿Y, y, y si se sigue oyendo bien? Yo Estoy no sé, preguntando acá. yo sí te hago bien, entonces yo sigo hablando. Yo sí te oigo, o sea, por lo menos entre los dos estamos Los demás conversando no bien. nos ven ni nos oyen, pero fresco. Sí, bueno, ni idea. Miren, En fin. los canta vallenatos, por lo, Em, dice ¿Quién? Natillana o Natijana. Ah, que se escucha bien, dice. Ah, Natalia Hanna es una amiga. Natalia Hanna es una amiga fantástica, fantástica. Es un ser humano Bienvenida. fantástico Carlos canta y vallenatos, por lo cantar sí, uno. sí, Ah, sí. ponlo a cantar uno. Compuesto por él, canta uno, canta uno. Que sí se ve y sí se escucha bien. Sí, canta vallenato, sí. Dice Moni, Moni, Ah, bienvenida. Moni también buenísimo. me acompañaba en muchos en vivo. Muy chéveres. Mónica García Holístico. Ah, buenísimo, buenísimo. No, ahorita cantamos un vallenato para que Nos acompaña. Felipe pueda divertirse. A ver, Tamayo. Sí, sí, para que diga, uy, qué maravilla. Sí, creo que no se va a divertir mucho, pero bueno. Pero bueno, de pronto se enamora de los Sí, sí, vallenatos. sí. Que le saquen la poesía. Bueno, entonces como para terminar como digamos, este episodio de lo que venía, para, después pues decidí aplicar la programación neurolingüística, pero ya empecé a trabajar a nivel organizacional. Entonces me salí de agencias, empecé a trabajar con empresas, con organizaciones en México, unas poquitas en Argentina, otras en Miami para Latinoamérica y acá en Colombia. Entonces viajaba, subía y bajaba. Y dentro de eso también empecé otra vez a retomar la poesía, pero ya. Arrancaste con el Entonces me metí PNL a un grupo de escritura. porque profesionalmente te servía. O sea, viste un curso, te agradó y arrancaste, Me te encantó, me pusiste interesó y me ya. pareció pues como Cuando una estabas en la técnica publicidad. muy, sí, sí, pues, pero estoy hablando de hace 30 años, cuando estaba empezando eso, yo creo. Y después en la Javeriana tomé otra certificación con un psiquiatra neurofisiólogo que se llama José Daniel Puche, que es un tipo fantástico y pues aproveché y me certificó con él en la Javeriana y después en Miami, en Estados Unidos, me certifiqué con Richard Bandler, que pues fue uno de los creadores, pero siempre pues como apasionado por ese conocimiento, siempre metiéndome además en cursos de constelaciones, bueno, soy un admirador profundo de Viktor Frankl y la logoterapia y bueno, siempre mientras estaba en literatura me metía de regalado a las clases de Qué psicología chévere. porque en el coro donde cantaba había una familia que todos cantaban en el coro, que eran los Brainsky, y Simón Brainsky era un psiquiatra muy reconocido, y yo, pues, yo le dije, oiga, ¿por qué no me deje que me dejen atender a la carrera, no Ujú. para graduarme, pero para aprender? Me metí de puro regalado, porque me gustaba mucho, y soy un gran admirador de Viktor Frankl, de Jung, y bueno, siempre me ha gustado. Entonces, digamos que empecé a hacerlo ya a nivel organizacional y con algunas personas, y al tiempo empecé otra vez a retomar la poesía, me metí a una organización de escritores. eh, bueno, eso fue un empujón que me dio una novelista colombiana que se ganó el premio de Isabel Allende, que se llama Alexandra Castrillón Gómez, que es una gran novelista, y pues yo le comenté el rollo de mi poesía, y ¿usted qué hace sin Qué publicar? Esto tiene chévere. que publicarse. Entonces yo como que, ay, no. Y básicamente, como dicen allá, me echó debajo del bus. Me metí a esa organización que se llama Mi Libro Hispano, que es como de Hispanic Heritage y todo este tipo de cosas que dirige una escritora que se llama Pilar Vélez. Y pues empezó por un grupo relativamente pequeño de escritores y aficionados y profesionales y de todo sin poner, sin señalar, sin poner etiquetas, sino básicamente pues por el amor a la literatura, a la escritura o a la poesía. Y ahora pues somos más de 120 y pues hemos tenido, no sé, las ferias del libro, pues por la pandemia en línea, pero pues se conectaba Qué una cantidad de chévere. gente absurda
de todos los países hispanoparlantes y desde la gente de España, de toda Latinoamérica y de todo Estados Unidos. Fue una experiencia muy bonita y digamos que ese grupo pues, nos ha Qué mantenido activos rico. también en ese Encontrar aspecto. eco en esto es, Sí, y te lo decía el y otro día cuando te compartí lo que tengo, y decía, es que no es tan fácil, por lo mismo, del mismo paradigma, ¿no? Pero es aburrido, ¿quién lo va a leer? ¿A quién le va a interesar? Y pues bueno, los míos están en Spotify, pues por casualidad de la vida, por lo mismo, ¿no? Como que alguien, oye, súper chévere y yo quiero como aportar, que en ese caso mi amigo le puso como guitarra, como una música atrás, y pues bueno, pero pues uno dice como, eso no es tan común, pero además es bonito que alguien, así como tú dices, bueno, ella me impulsó sí, porque uno dice, pues yo tengo un sueño, pues no, ni idea, no se me ocurre que uno pueda, entonces es muy bonito porque además nos hubiéramos privado de un montón de escritos muy bonitos, muy chéveres, que ya aquí están pidiendo, miren, unos piden que cante, que una poesía, por favor, Felipe dice que quien quita le va a empezar a gustar el vallenato, Eliana por fin ya llegó al Transmilenio, ya llegó a su estación y dice que hay que hacer una tertulia de poetas, ya lo planteé, ya le dije, la vamos a hacer, hay que hacerla, sí, hay que hacerla. eh, bueno, espera, entonces termino eso, después hice, básicamente como para hacer Claro, eso y después, si sí, quieren, ya hacemos. te digo, les digo uno de los poemas, uno de los poemas, pues, pero, bueno, entonces ya, digamos, como la inquietud fue que también había una cosa que siempre me mortificaba, era ver el maltrato a la mujer y a la mujer como tan borrada en la cultura occidental, bueno, pues, los países árabes también, pero digamos que en los últimos 2000 años, de una manera tan fuerte y dije, no, primero pues a la mujer se le ha prohibido expresarse, ha sido totalmente alienada, desaparecida, perseguida y, e ignorada y no validada. Entonces dije, no, y parte de eso además me llegaba y me llegaba muy fuertemente también con la prohibición además también que viene desde algunas religiones también y desde la cultura del placer y del deseo y de poder sentir el placer de estar viva y de sentir placer con su cuerpo, Ujú. porque es mal visto, porque es pecado, porque no es moral, no es propio, es inmoral. Entonces eso me molestó siempre y decidí como a través de la poesía reivindicar un poco eso. Y también por lo que veo de las relaciones, la gente como que se ha enfocado en la genitalidad, pero no en la intimidad. Y yo creo que, y el otro día en una charla que decía, alguien me preguntaba que si tener relaciones sexuales sin amor me parecía malo. Y decía, pues no necesariamente es malo, pero si uno puede tenerlas desde el amor, ¿para qué se Claro, conforma con menos? Entonces, eh, entonces, como que de alguna manera reivindicar esa intimidad y ese amor y esa entrega de las dos partes, en la que hay una igualdad y no el hombre imponiéndose como yo tengo mi el placer y ya macho, punto y tengo mi satisfacción y la mujer no tiene derecho. Entonces era como una manera de reivindicar eso y yo siempre claro, lo digo como te recibo y me entrego, te recibo y me entrego, que me parece que es esa energía tan bonita y es en la que dos almas dejan de ser porque dos, se pierde la no hay dualidad momento más y somos energético uno. que ese, es Somos, decir, de un verdadero intercambio de energía pura, ¿no? Pues, ¿no? claro, en la cultura tántrica dicen eso, que es la creación, es el momento en el que más se crea energéticamente. Entonces, en la India creen mucho en eso. Y yo creo que sí, porque es que es un momento en el que uno deja de ser uno, entonces no hay una pizca de egoísmo, sino hay una entrega total de los dos y los dos se vuelven uno. Y eso me parece a mí fantástico. Entonces escribí varios libros, uno que se Ujú. llama 36 versos breves, otro que se llama Sí, La yo alquimia del beso. Y la alquimia del beso, en la alquimia del beso, pues no hablo de Paracelso, ni de cómo convertir los metales en oro, no, simplemente creo que la verdadera alquimia es el amor y parte desde ahí. Entonces es la alquimia del beso por eso. Y yo creo que el beso es la manifestación oral que desde niños, o sea, es lo que nos hace sobrevivir de bebés y después la palabra y después el beso es como esa manera de conectar con la otra persona, con el otro ser humano que abre ese canal de la conexión del amor y del deseo desde esa intimidad, que me parecía muy lindo. Después escribí otro que se llamaba La amante perfecta, pues que obviamente se llama La amante perfecta, pues porque yo lo hago de, desde la masculinidad,
pero con la sensibilidad femenina también. Pero pues yo creo que es la amante perfecta, pero también es el amante perfecto. Y yo creo que el amante o la amante perfecto son el que tiene la capacidad de recibir al otro o a la Ujú, otra tal y como es, aceptando a la persona tal y como es, con sus sombras, con sus luces y con todo, sin tener miedo y aceptar en libertad a esa persona y comprometerse, ¿no? Porque yo creo que también en el amor parte de lo que hay es, pues yo, si tengo una pareja, yo la elijo, ¿sí? Yo digo, yo a ti te elijo. Y esa elección, porque hay mucha gente que a uno le puede gustar, a mucha gente que le puede ser inteligente, divertida, guapa, simpática, profunda, lo que sea. Pero yo creo que en la medida que uno siente esa conexión con alguien, hay un compromiso de lealtad, de trabajo y de querer construir juntos, de querer trabajar en esa intimidad y en esa conexión. Y yo creo que en esa medida que eso ocurre, la relación claro. crece desde otro nivel, no desde el nivel en que yo puedo estar equivocado, pero es lo que yo percibía, y es que el amor se maneja como una posesión, como una propiedad privada. Entonces, ya no estás diciendo es que esta es mi pareja mía, sino no desde el mi amor, no porque es mía de pertenencia, sino de mi amor, porque el mi amor cambia de dimensión y dice el mi amor es porque yo tengo la capacidad de darle todo mi ser a esa persona y volverme totalmente vulnerable y aceptar que dentro de esa Rendirte, vulnerabilidad le estoy entregando a esa persona. Exacto, esa persona, cuando tú haces eso dentro de tu vulnerabilidad, sabes que esa persona te puede hacer, claro. conociéndote tanto y tú Sí, entregándote sí, sí, tanto, te sí, podría sí. hacer el mayor de los daños. Y sin embargo, desde el amor tú haces eso porque tú Ujú, confías y sabes que esa ujú, persona no de te va a acuerdo. dañar. Y yo creo que eso solo se construye dentro de la intimidad y dentro del trabajo de pareja. Y acá Entonces, eso será, esa viendo búsqueda en tus esos libros, libros, no es que no te esté 76 poniendo versos cuidado, breves, al contrario, acá los no, tengo, no, 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 acá los tengo. la amante perfecta y eso. Y después escribí el de En Voz Alta. En Voz Alta fue porque en alguna oportunidad pues conocí a un tipo que se llamaba Nicolás Gómez Dávila, que a mi modo de ver era un genio. Acá en Colombia pues fue conocido, escribió Los Escolios y pues en Europa lo consideraban del tamaño de Heidegger. Entonces un tipo brillante, una biblioteca espectacular. Y al tipo como que le causaba gracia, él le dirigía la tesis a un amigo mío y como que le causaba gracia como los aforismos que él escribía sus escolios y yo los leía y le salía con alguna cosa, el tipo se moría de la risa y me dice, bueno, algún día tiene que escribir algo así. Y yo dije, no, pues, y me acordaba de una época en la que yo viajé por Colombia y me quedaba en las casas de los campesinos y hablando con ellos. Entonces empecé a escribir frases de ellos que se llamaban, ponía las frases y se Ok, llamaban coplas del paisano. Y, y empecé a crear como esos aforismos y dije, bueno, es que uno tiene que vivir en voz alta y escribí un libro de aforismos que son graciosos, pero también pues buscan que la gente reflexione. Y por ejemplo, uno de ellos es, ¿no? Sigue la voz de tu corazón, porque el corazón tiene una razón muy poderosa y hemos sobreestimado la parte racional. Entonces, cuando tú ves a alguien y dices, ay, ¿me has sí, pensado? sí, Tú le dices sí. a alguien, ¿me has sentido? ¿No? Entonces, cuando te dice, ¿me has sentido? Dicen, ¿Qué este le Marcelo de qué pasa? está hablando, ¿no? Como que, sí, sí, sí. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, los aforismos dicen, él por tener la razón enloqueció por ella. El futuro es cuestión de tiempo. Estos son unos aforismos que son graciosos, Claro, pero que de buscan, alguna llevan manera a la también reflexión de buscan alguna manera. dejarte, sí, a mí me gusta provocar, me gusta que tanto en publicidad como en lo que escribo, siempre me ha gustado ser provocador. Y, y yo creo que el gran aporte que pudiéramos hacerle a a la humanidad y a otros pasando por este mundo es poder abrir esa sensibilidad o los ojos o la posibilidad de sentir algo que no han sentido, que otros lo han hecho por uno también. Entonces, es como continuar esa, digamos que esa Ujú. cofradía del bien. Y después escribí uno que se llama El cuerpo del delirio, pero es un delirio hermoso, es un delirio bonito que también es en honor a la mujer y es esa locura, porque digo, el amor, la locura que todo locura. Y entonces es eso, es el cuerpo del delirio dentro de ese amor. Y digamos, para cerrar todo digamos, este monólogo, perdóname que yo, Yo creo que es el live en que me han visto más callada, ¿sí o no? No, mentira. como alguien dijo
alguien dijo que quería un poema, Sí, entonces, vamos a la si tú me lo permites, acción. y después dice, este es lo que me gusta mucho y me ha acompañado por muchos años, y dice, si agotada tu memoria algún día me perdiera, como se olvida de sí el río cuando se entrega al mar, serían mis manos mis testigos y tus señas para volverte a hallar. Si fuera entonces mi memoria la extraviada, como un espejo que niega lo que no puede reflejar, bastaría tu presencia imperturbable para restituirme de la nada, porque yo soy tus pasos y tú el destino de mis huellas, el cuerpo y la ceniza, el cuerpo que cansado vuelve al polvo y la ceniza albacea que todo lo Wow, recuerda. qué lindo. Yo tengo uno acá, de los 36 versos. ¿Puedo leerlo? Sí, claro, yo no lo tengo acá conmigo, entonces Digan creo que un te toca número, a ti. del 1 al 36. Por ahora voy con el 12, pero digan un Sí, número. que alguien diga un número, sí. Mi voz te toca cuando tu pensamiento me trae de las ruinas más agudas, cuando el veneno de los que no aman nos separan o nos llena con la duda. Mi voz te toca, tan simple y tan desnuda. A mí me gustan estos son muy chéveres, estos 36 versos. Sí, pues, la otra que mi propósito también era hablar desde el lenguaje que habla la Eres gente, mi sabor ¿no? No llenarlo favorito, mi más sublime deseo, de todo lo santo y lo profano en este hermoso cuerpo, cuerpo que me entregas con el amor de par en par, abierto y eterno. Lindos, ¿no? Y así hay 36. Bueno, ¿y cómo no, tengo que entrenar? Mire, el 7, ay, 7, perdón. Un momento, no me regañen. 7 para Freddy, para Iregui, punto CO, para Margarita. Tu ropa es como flores de colores que envuelven tu voluptuoso cuerpo, telas que se mueven a tu ritmo, texturas que se confunden con tu andar, andar que me deja tan inquieto, belleza que embellece lo que es bello, acentos que se suman a tu acento. Tu ropa es como flores de colores que al amarte cae como pétalos. ¿Ven? Estamos, sí, Sí, ese me gusta el mucho. 7 de los 36. ¿Cuál tienes tú ahí? ¿Tienes ahí Dime. tú dijiste, tenías ahí de otro? Yo tengo aquí la alquimia, Mm, la alquimia Alquimia del del beso. beso. ¿Es el prólogo que me gustó? El prólogo de Alexandra Alquimia, Castrillón. el que Ah, te no, este gustó, es el es es, hechicero, es- hechicero, ella es la novelista, ella es la hechicero. novelista que se ganó Ujú. el Isabel Este Allende. también tiene El que te números. gustó el prólogo, sí, el del amante perfecta es el que escribió bueno, Sí, digamos, o sea, he tenido mucha suerte porque tres de mis prólogos son de tres escritores y escritoras que admiro profundamente y que respeto profundamente. La alquimia del beso fue esta sí, escritora, Alexandra Castrillón Gómez, que además de escritora es una editora y pedagoga y es una escritora y novelista fantástica, que ha escrito ha publicado cuatro novelas. Después el de La amante perfecta es un escritor también que ha y publicado nunca cuatro fue novelas, el un próximo. escritor mexicano que se llama Federico Treger y es un escritor que me encanta como escribe y es además un gran amigo y muy divertido. Y el otro, el del cuerpo del delirio, lo escribió una poetisa colombiana que se llama Fermina Ponce, que es una poetisa fantástica también. O sea que me siento muy honrado y muy afortunado de haber contado con esa gente y con esos amigos que ya son grandes amigos y gente Qué que atesora mi chévere. corazón. Sí, la Y bueno, amante perfecta. ¿Y cómo conseguimos tus libros? ¿Dónde te conseguimos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde andas viajando? ¿Sigues en un buque? ¿Qué hay de ¿Vas a tomar otro buque? ¿Qué hacemos? no, no, los buques antes eran en cada puerto un amor, pero ya hay un momento en el que se llega a puerto y no se vuelve a partir. Muy bien. Entonces, ese buque, digamos, ese buque paró
Eh, y yo creo que, bueno, los libros los pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en Ingram, pero en Mercado Libre están O sea, en pero acá en España, en Colombia se pueden México, en conseguir. Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica. En Mercado Libre los Ujú. puedes pedir bajo impresión. Entonces pones en Mercado Libre Carlos Alberto Montaño Mejía, poemas Carlos Alberto Montaño Mejía, ahí salen los libros. Puede ser por título o por lo que quieran. Me pueden seguir en Instagram en Sí, ahí ya @montanocarlos. todos te seguimos. Y En en- Spotify. muchas gracias, qué rico. Y bueno, en Spotify tengo una canción pues, que pienso además poner otras después para que Felipe Tamayo pueda divertirse. Van a ser Y varios Mónica vallenatos. estaba pidiendo que cantaras un Eh, vallenato. Ah, bueno, sí, un y en la vallenato, Feria bueno, del Libro, por pues, favor. Gracias, gracias, sí, voy a estar. Alexandra, ¿sí? Alexandra No sé. Castrillón Gómez, Castrillón, ¿dices? es Alexandra, ¿sí? Sí, 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 y sí. contigo, Sí, es gracias, la gracias por poner novelista el que te tema. digo, En la Feria del Libro te que, vamos a ver, ¿sí? que además, bueno, ya, ya que apareció que la lean a ella, tiene su primera novela, es fantástica, Ay, bueno, todas, qué gusto tenerte que aquí, detrás gracias de por mi acompañarnos, nombre, qué me bonito. muero por Claro que vivir. sí, pues ya mismo. Sí, sí, es una, es una gran, gran escritora, o sea que no se la pierdan. Eh, Tal vez de los talentos que yo veo a nivel narrativo, va a ser una de las grandes de Latinoamérica, pues ya es una de las grandes de Colombia y va a ser una de las grandes de Latinoamérica, sin lugar a Qué dudas, rico, sin ¿no? lugar a dudas. Claro, hay que Y, leer y ya también, mismo. y Federico, y Ujú. Federico Treger, que es el otro que A mí me tengo encantó el también, es un prólogo, tipo pensé, brutal. Carlos Alberto, y lo que más te gustó de mi libro fue el prólogo, que yo no lo escribí. Le, sí, 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 Carlos Alberto, el prólogo me encantó. Y, bueno, gracias. La verdad que los prólogos de los tres libros son fantásticos, así que pues, si quieres leer el No, prólogo, pero si tanto te realmente, gusta mira, leerlo, no, realmente, yo voy a explicarte por qué contesté eso. no, 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 Porque soy muy no lo digo porque, organizada y no el lo libro digo, empieza por el no me prólogo, ofendo, entonces mi opinión empezó por el prólogo. pero léelo, lee el prólogo de Federico si tanto te gustó. Yo no me voy yo me No, siento honrado, no ofendido porque hayas no, dicho eso, acá no faltaba más. los pongo, es muy largo. Voy a leerlo. Bueno, entonces Eh, voy a traer la Eso, guitarra eso. y cantamos un vallenato. Yo les voy a ir leyendo unas frases del prólogo porque es largo. Dice, ¿quién es el culpable de este alboroto? Carlos Alberto Montaño es un expedicionario del beso, un senderista incansable del mirar amoroso, un fiel creyente en diosa, un ludópata que le apuesta todo a la caricia ¿Quién? clandestina, no por tratarse del fruto prohibido, sino por ¿Qué las pasó semillas ahí? que el placer compartido siembra en la piel. Y ahí les dejo para que lo lean de ahí para adelante, además con todos los poemas. Pero pues sí, pues, no fue muy acertado mi comentario, pero bueno. No, 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 no faltaba más. No, 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 yo te no, lo digo muy en serio. Yo me siento muy honrado, muy agradecido de tener pues, varios, pues todos mis prólogos, pero especialmente estos tres escritores, pues, ¿no? Escritoras y escritor que admiro profundamente, que respeto profundamente, y me parece pues, que es un lujo tenerlos ahí. sí, Entonces, obviamente yo me siento honrado, no tengo otra palabra. Y bueno, dentro de eso también, pues, la influencia de Roberto Juarros, un gran poeta que fue amigo mío. Roberto Juarros, un poeta argentino fantástico y uno que conocí que ya murió, los dos murieron desgraciadamente, Roberto Juarros y Félix Grande, que para mí era como el Miguel Hernández moderno y con un apellido muy bien puesto, Félix Grande. Y bueno, la Feria del Libro estaré el 22, voy a tener un conversatorio el 22 de ¿Cuándo empieza abril, la feria? No tengo y claras después esas fechas. firma del 22 al 28. Y sí, el 22 estaré en la tarde, creo que es a las 2 de la tarde. Pues sí, eso Después, te pues iba a obviamente decir, y publicaré entonces nos tagueas en ahí Instagram, para, ¿no? Para darnos cuenta.
Claro, sí, en Instagram lo pondré y en Facebook tengo un grupo que se llama Carlos Alberto Montaño Mira, Mejía 18 de abril al 2 de mayo y tú estás el que 22 en un conversatorio. el 22 en un Y conversatorio y Alexandra después firma de también libros va a estar. y Alexander también va a estar, sí. De hecho, ya que está acá, le va a tocar, el conversatorio le va a tocar dirigirlo Es conmigo. que ya que está acá, la vamos Ya a me echó ella invitar y a que debajo, ya cante me echó debajo vallenato. el bus, ahora yo la... No, no, no creo que ella La cante vamos a hacer vallenatos, pero bueno. entrar en el momento de la cantada. Pero bueno, No, sí, claro que sí, sí. estaremos allá Creo visitando, que, creo obviamente, que, pues me parece súper bonito y súper rico, además que en este espacio pues nos enteremos de eso, porque realmente pues uno quisiera enterarse de todo, pero pues no es posible. Entonces sí, esto que es como tan más tan cercano y tan de nosotros, pues qué chévere poder tener esta oportunidad de conocerlos, de compartir, los conversatorios me parecen súper chéveres. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que allá está más de uno. no, qué rico que vayan y pues, obviamente más que bienvenidos y será un placer y un honor tenerlos Sí, sí, allá. O sea, estuve en qué el live rico de que las la gente vueltas de la vaya vida, se le da un descuento. y que, y Sí, que sí, se sí, eso es lo contagien más de importante. poesía, sí, que se contagien de poesía. Como el cuento, después les compartimos el link para que lean el cuento, para que Ay, vean cómo se sí, pueden hay que contagiar de compartir el poesía. link, es verdad. Ahora sí, que vas a, ya Y Felipe entonces, está bueno. animadísimo, mírelo, va a cantar. A ver, hay una canción que a mí me gusta mucho, esa para tranquilidad de Felipe no es vallenato. Es una canción que es la que está en Sí, Spotify. sí, eso te iba a decir, ¿no? Que el que canta su pena Dice, espanta. dice, sí, entonces dice, ¿cómo es? Dice, tienes un nudo en la garganta y el dolor no te da calma. La tristeza te muerde y rasga desde la cara hasta el alma. Déjame decirte que todo pasa, que tienes las alas para volarlas. Abre tu sonrisa para olvidar. Algo aprendiste y suelta ya. Porque la vida es el presente y lo que vives te hace más fuerte. Y quienes amas también te quieren. Así que suelta tu llanto y canta. Porque el que canta su pena espanta y la alegría ya no se calla. Porque el que canta su pena espanta y la tristeza ya no va más. Porque el que canta su pena espanta y la alegría ya no se calla. Porque el que canta su pena espanta y la tristeza ya no va más. Llénate de besos y de alegría, siempre que amanece es un nuevo día. Déjate amar, mira en la vida, siempre encontrarás la mejor salida. Ya llegó la hora de gozar la vida, que si estamos juntos es más bonita. Ese es el amor, la cosa más linda. Ven acá conmigo, vamos a cantar. Porque el que canta supera espanta y la alegría ya no se cae. Porque el que canta su pena espanta y la tristeza ya no va más. Más o menos Es va muy por ahí. bonita, es muy bonita. Cuando yo la escuché, yo te dije, hay un Gracias, pedazo como gracias. que es de llorada fuerte cuando uno está en ese momento, pero es bien bonita. Sí, has coincidido. Mucha gente que la ha oído me ha dicho que No, se pone a llorar, pero yo no, creo que pero es porque es, uno ubica ese momento. las O sea, lágrimas como son que sanadoras. sí, o sea, no sé si es la cadencia, es algo, porque así como la cantas la canción, pues tiene un ritmo alegre, sí, no es el bolero que está, ¿no? Que ya viene con la lágrima, no es realmente la intención, sino que hay un momento de la canción cuando yo la escuché, que, uy, si uno estuviera recién como en esa etapa de sufrimiento o algo así, no, eso le ayudaría que esté sacar todo, Para hacer sí, catarsis. limpieza. No,
es linda, gracias por Sí, compartir. como ves la vida da vueltas, como ves la vida sí da muchas vueltas y a mí me ha dado muchas, muchas vueltas. Así que, pues bueno, qué rico poder compartir, qué rico que haya, que estés tanta gente acá conectada y oyéndonos y Sí, qué compartiendo rico. Y y bueno, y siendo parte de esto. los que después ven el programa, porque hay gente, bueno, pues que está en otros países, que lo ve después, o que llega tarde y entonces lo ve luego, pero gracias a todos por estar acá, de verdad. Bienvenidísimos todos los jueves. Yo siempre lo estoy anunciando. Cada semana venimos con una historia nueva, es la idea. Bueno, supongo que Semana Santa pues no va a ser, pero la idea es mantenernos como en ese ritmo. El año pasado, como te contaba, estábamos los miércoles, este año estamos los jueves. Eh, Dice, después te damos el concierto de Los Vallenato Feliz, jueves, Carlos te lo queda viendo. ¿qué dice? Dice ¿Qué dice? Nati Hanna, no, Nati Jan. Después, sí, ¿Nati Hanna. Hanna? Después te damos el concierto de Vallenato Feliz, Carlos te lo queda viendo. Sí, Pobre, sí, todo el sí. mundo le cayó. Eso le Eso pasa le por pasa por que decir no que le no le gusta el gusta el vallenato. vallenato. Entonces ya Ay, vamos a va, encargarnos de que va a te terminar guste enamorado la del música vallenato. tradicional colombiana, como el vallenato. Es que, ¿sabes qué es lo lindo del vallenato? El vallenato, primero que todo, a mí como que me remonta a la época de los juglares. Entonces, pues claro, primero veías lo lindo de los indígenas con sus flautas, que después se Sí, volvió la gaita, y después con la guitarra, y simplemente se acompañaban, iban contando historias de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, de caserío en sí, caserío, contando las sí, sí, historias. Y esos sí. son señores juglares. Y después entra pues la guitarra y después la caja, que viene pues también desde toda la música árabe, que tiene también la caja. Y después llega el acordeón, y pues hay acordeones que ya no se hacen en Alemania ni en Italia, y Sí. se hacen solo en Colombia. Y el tono lo hacen de acuerdo al tono del cantante, y es una belleza. Entonces trataron de emular esos tonos con los tonos de la flauta con los que empezó. Entonces a mí me parece muy bonito porque además las historias son muy lindas porque son muy sentidas, pues hay mucho amor en eso, hay mucho romance, mucha historia, mucha tradición y pues yo creo, yo soy un enamorado de lo que hacen los campesinos, de lo que hace el pueblo, del folclore, porque pues No, nos y toca a todos y de todo ahí tiene venimos mucha todos finalmente. profundidad. O sea, cuando uno habla con ellos, uno se queda muy corto en apreciaciones. Cuando ellos realmente viven una tradición y viven Sí, en su cultura, mucho arraigo. claro, por ejemplo, yo sí me acuerdo de esas canciones que desde muy chiquito me marcó un vallenato que a mí, pues primero que todo por el amor a la naturaleza, yo creo que empezaba y decía, majestuosa nevada sobre mi tierra se alza imponente, y un águila con sus alas, la solitaria volando alegre. Y es esa majestuosidad, incluye, ¿no? El lindo arhuaco la Pero es que mira, además tú eres es de eso la tan costa, bonito ¿no? que incluye todo lo que, bueno, yo nací en Santa Marta por accidente. Mi papá de una familia judía sefardí, y mi mamá paisa, pero él Mm, bogotana. Yo, si fueron a Santa Marta de luna de miel, así no se quedaron a vivir en Santa Marta. Y mi hermano mayor y yo nacimos en Santa Marta, pero por accidente, básicamente. Pero es un accidente, como dicen, causalidad. no hay casualidad, sino causalidad. Yo creo que eso me marcó para siempre. Mis primeros 5 años crecí desnudo sintiendo el viento y el mar y oyendo esa música y ese descomplique del costeño, esa libertad y Esa el tranquilidad. desparpajo y Sí. esa tranquilidad y siempre enamorado de la sierra y siempre enamorado de eso. Y eso me marcó definitivamente. Yo veo el mar y me cambia. Y además Santa Marta tiene la ventaja de tener el mar y la montaña, que son mis grandes amores. Claro, Eh, y vino, sí. digamos, pues a nivel topográfico, digo. Bueno, después de la topografía de la mujer que amo. Pero bueno, pero fuera de eso, No, y digamos además tu que Santa primera Marta tiene esa infancia magia en eso, pues de imagínate. tener la montaña y Que el mar. Sí, sí, sí. Y entonces, pues la verdad, me enamoró y sí, soy
un costeño chiviado, pero un costeño enamorado de la costa. Pero ahí Entonces, te marcó, te marcó. Sí, porque yo diría, bueno, pero vallenato tiene ahí su... definitivamente, no, esos 5 años, los primeros 5 años de vida siempre lo marcan a uno. Y yo creo que fue una fortuna que me hubiera marcado la Qué naturaleza de esa lindo, manera, sí. sí. No, pues súper, pues entonces nos quedas debiendo el concierto vallenato. Definitivamente ya quedé intrigada. Eso sí fue, no. Bueno, sí, O sea, reunión de poetas después con compartiremos los links acordeón vallenatos cuando vallenato, estén en. acordeón vallenato. Pero fíjate que es eso, el vallenato y los vallenatos que yo he hecho son en honor a eso, a esas décimas y a esa forma literaria tan bonita y a esa narrativa que tienen ellos en esos versos cortos y a esa rima especial que Sí, tiene el vallenato. es bastante especial, realmente. Y lo que tú dices, ¿no? Cuenta historias, cuenta tradiciones, cuenta... eso han sido. Y obviamente pues también te marca la historia, no solo pues lo que digo yo, pues no toda la literatura, pues de hecho cuando te remontas también, yo creo que a todos también nos ha tocado la literatura griega y sí, bueno, pero uno no puede pasar, sí, pues o sea, a mí creo que la vida me cambió haber leído, por ejemplo, cosas como las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Y bueno, a todos, pues yo creo Mm. que Platón también siempre nos tocó a todos. Bueno, hay tantas cosas lindas que uno dice, yo por ejemplo, me acuerdo de la mitología griega, entonces, y todo ese rollo, pues, yo me acuerdo que escribía, a ver si me acuerdo, un verso corto que decía, bajo el palacio del rey Minos habitan en un laberinto los temores de Creta, Teseo por amor ha jurado retar al destino, sabe que Ariadna lo ama y que sus vidas Ok. penden de un hilo. Te metías bien en la historia. Sí. Entonces, Sí, no, sí, es que sí. es eso, porque la historia de los pueblos está Sí. escrita en eso, en el arte, en Ujú. la mitología, en las fábulas, y eso es lo lindo. Y eso lo toca a uno siempre, No, siempre, y siempre, pues, siempre. y además, Sí, por ejemplo, cuando no, no, lees no, a... dale, ¿qué? Perdón, qué pena. No, no, que cuando uno lee, por ejemplo, sí, a Gilberto Gil de Viedma, a Blas de Otero. Entonces, por ejemplo, yo decía, por ejemplo, uno de los poemas que era hablando como de eso de Gilberto Gil de Viedma, y era como respondiéndole a él uno de sus poemas y decía, él vuela esplendoroso y claro, sueña y vuela, bendice el poder y se ríe del amor esquivo. Él vuela esplendoroso y claro, pero cuando su plumaje cae descolorido, es ángel Sí. fieramente humano. Lo hacías en respuesta a sus... A sus versos, sí. Entonces, como me Sí. gustaba generar esos diálogos con la historia, que eso es lo rico de la literatura, que cada que abres un libro, ¿no? Es una mezcla entre tanatología y una nueva vida, porque estás hablando muchas veces con alguien que ya se murió, pero está vivo ahí, está vivo en la literatura y siempre vive, y cada que lo lees es algo diferente y encuentras algo diferente, y es una cultura diferente, y muchas veces traducido igual te habla de esas culturas. Entonces, leer te abre una cantidad de mundos con sus personajes, con las historias, con las narrativas, con los olores, con las descripciones de las sensaciones, de las historias, de los Y amores, sacar los desamores, personajes encuentros y de las desencuentros. historias, ¿no? Es eso, ¿no? Por lo menos de esas historias míticas que estás contando y sacas los personajes, pues obviamente se vuelve una cosa muy, muy tangible, ¿no? Como los traigo aquí y hago el verso aquí para los dos personajes, eh, pues hasta una manera interesante Sí, de aprender. como, sí, como Pirandello, ¿no? 6 personajes en busca de un autor, es eso, es como que los personajes buscando a ver a dónde se meten. Y es eso, todos somos personajes el otro día vi un meme que me pareció fantástico que decía, soy escritor o escritora y todo lo que digas puede ser incluido en una historia, ¿no? O en una novela. Sí, 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 sin duda, no, pues sin duda. Bueno, ay no, pues qué delicia, mira, 9:50 y aquí todos acá súper, súper pendientes de ti. Entonces, retomemos. Instagram, Dime. Spotify, Carlos Alberto Bueno, Montano Mejía. Y en la sí, Feria del sí, Libro, exacto. 22 de abril. En Instagram es 22 de abril, el conversatorio a las 2 de la tarde en la Feria del Libro en Filbo, después firma de libros.
lectura de Sí, poemas Alexandra y Castillo, nos bueno, podemos quedar 2 horas más. Sí, yo le dije a él que eso pasaba. Aquí pasa eso. sí, la verdad que, bueno, a mí, pues lo que pasa es que cuando uno le apasiona lo que hace y digamos que con la poesía, últimamente tengo que reconocer que estaba un poco necio, pero suelo escribir todos los días, así sea un poema corto, Ujú. desde hace muchos años, porque creo que es la única manera de hacerlo, porque como decía Picasso, que la inspiración te pille Sin duda. trabajando. ¿No? Es eso. Y me gusta mucho estar en la labor y amo mucho. Digamos que uno de los cumplidos más lindos que alguien me haya dicho alguna vez era una amiga poetisa. eh, Ella y su novia, su pareja, eran poetas las dos. Y se llamaba Liliana Cadavid, una gran amiga y gran poetisa. Y estaba una vez dedicándome uno de sus libros que publicó con Oveja Negra y me escribió en la dedicatoria, me dijo, Montaño, ¿para qué escribir si Mm. usted es poesía? Y me pareció tal vez de las cosas más lindas que alguien me haya Sí, dicho a nivel claro. de Sí, escritura, obvio. porque además de ser una gran amiga, me pareció muy lindo que una poeta me haya dicho eso. Y, y yo tal vez lo entiendo así, porque a mí me dicen, bueno, usted escribe poesía, y bueno, yo comento poesía, escribir poesía, no sé si algún día, ojalá algún día llegue a llamarme poeta de verdad, porque yo creo que poeta es una palabra muy grande, y, pero pues me honraría llegar a hacerlo algún día, de verdad. Y como decía Borges, solo la poesía es clarividente. O cuando Freud decía, cada que encuentro algo, me he dado cuenta que un poeta ya ha pasado por ahí. Entonces, yo creo Ajá. que la poesía intuye el alma de las cosas. Y por eso creo que me gusta la poesía, porque la poesía intuye el alma de las cosas, el alma, en mi caso, pues el alma de la mujer. Y el alma de la mujer, toda mujer es diosa porque es co-creadora y porque yo digo, el hombre es la semilla y la mujer es la tierra. Y si no hay una buena tierra, la semilla nunca crece. Y yo creo que las mujeres son diosas porque son co-creadoras, son mágicas. Y eso para mí, por eso es que me la paso en la poesía honrando a la mujer, porque creo que no hemos honrado a la mujer lo suficiente y es una maravilla. Pues Las mujeres son aquí las mágicas, mujeres de son ese live nos hechiceras. vamos a ir a dormir así todas inspiradas, todas con esas palabras tan bonitas. Además, bueno, aprovechemos que estamos en el mes de la mujer, me parece fantástico. O sea, cayó además para esto, pero tienes razón, o sea, la mujer, pues sabemos todos que a través de la historia, pues hemos, nuestros antepasados han tenido que sufrir bastantes maltratos y bastantes luchas y aún, y creo que sí, obviamente todo es válido para honrar ese esfuerzo que a nosotras nos tiene hoy acá, con unas libertades de las que podemos gozar aquí en Occidente más que en Oriente, pero, pero ahí seguimos, ¿no? Entonces sí, me parece que así Es debe parte del ser. camino, sí, es parte del Tan camino. lindo. Hay, hay un poema, no sé, ¿tú tienes ahí el cuerpo del delirio, por casualidad? Tengo Alquimia y tengo 36 versos y tengo La amante perfecta. El cuerpo del delirio no te lo mandé nunca. Creo que estaba en texto, no sé, Tengo si La lo tuviera brevedad allí. del ser. No, no es. El que estaba como el mensaje. Ah, no, sí. Perdón. Sí. Está, sí, no, El, no estaba en el PDF. último Ajá, poema sí, de sí, la, sí. Sí, señor. ¿Qué busco? el último último de la, el, el último último del cuerpo del delirio. Ok, llegué. para, 41, ¿sí? para regalarles, El que dice, era un para cuerpo, regalarles ¿sí? eso ah, no, ese es No, muy lindo, ¿cuál? pero bueno, Dime cómo bueno, empieza. es uno que dice, te deseo un poeta, Dime título. ¿no? ¿Será? No, no señora. Pero ese era un cuerpo a la deriva, me gusta mucho. El 41 me gusta mucho ahora que lo dijiste, la verdad. Me gusta el otoño. No, pero no veo qué. ¿Cómo es la primera frase? No, te deseo un poeta. Paciencia. No,
Espérate, yo busco a Pues ver si lo tengo acá. Espérate a ver si lo yo encuentro. ya lo tengo acá, pero... Ah, es que tú tienes ahí obviamente el impreso. Debe ser un poeta. Mm, último, ¿no? No, 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 ¿Sí lo señor. encontraste? No. A ver si la... Qué pena con la gente. Voy a Gracias por la leer paciencia, el primero último. que todo. Sí, señora. Ese de un cuerpo a la deriva, el 41. El 41, ¿lo Creo que leo? acá lo encontré. Era un cuerpo a la Sí. deriva, a pesar de saber navegar los mares y los vientos. Era un cuerpo tripulado de otras historias y recuerdos. Un recuerdo surcando amores, perdón, un recuerdo surcando amores desterrados de cuerpo en cuerpo. Era un cuerpo cargado de tempestades, de sal y de ron añejo. Era un cuerpo a la deriva, hasta que llegué a tu cuerpo. Ok. Eso, hay que llegar, hay que llegar a ese Qué último cuerpo. lindo, Y me gusta. ese, y ese es el, y ese es el que te decía, que lindo, además lo lees muy bien. Sí, O y sea con que toda la muchas gracias tartamudez y todo, pero por bueno, leerlo. No, para nada. a ver. Y este es el que te decía, que dice, te deseo un poeta que te desea a ti calma, tempestad y mareas. Te deseo que me desees toda y entera. Te deseo una vida plena y una muerte serena, conmigo de tu mano acompañando tu paso más allá de esta tierra. Pero sobre todo, te deseo viva, apasionada y tierna. Te deseo latente y carnal, deseosa de nosotros, enamorada y buena. Te deseo deseándote hasta en mí, hasta que mi último suspiro vaya a tomar el último aliento de esta vida y no pueda. Te deseo antes, ahora y después. Te deseo amante y compañera. Qué lindo. Bueno, y con ese sí nos vamos. Mire, las 10 nos dieron. Con ese sí nos vamos. Tan Con ese lindos sí por nos haberse vamos. quedado Sí, sí, sí. acá. Como Muchas, dice Alexandra, nos podemos quedar otras 2 horas. Hay mucho por leer, hay mucho por compartir. Entonces, pues nos vemos en la Feria del Libro. Nos vemos, espero que el próximo jueves o en otra vuelta de la vida. sí. Y qué pena que te interrumpa antes de despedirme yo también y agradecerte, obviamente. También si quieren escribirme en mensaje en Instagram, arroba Montano Carlos, en Instagram y me siguen. Si alguien quiere tener el libro, alguno de los libros firmados, pues yo con mucho gusto se los hago llegar y también en la Feria del Libro estaré. Pero si alguien quiere eso, pues con mucho gusto, o me pueden escribir a montanocarlos@gmail, montanocarlos, todo junto, @gmail. Y ya que hice la interrupción, te agradezco en el alma esta invitación, tu hospitalidad, tu generosidad y tu amabilidad de haberme estado acá y al haberme recibido y al haberme leído y a toda la gente que se conectó y que nos está acompañando. Tan lindo, ¿no? Y bueno, Muchísimas gracias a que se ti por contagie. haber accedido, también por tu generosidad, contarnos tu historia, contarnos lo que estás haciendo, compartirnos tu talento, tus talentos, bueno, con tanta tranquilidad y como con tanto amor. Pues acá, bienvenidísimo. Vamos a hacer cosas juntos. Tenemos, pues ya lo hemos hablado, estamos maquinando cosas. Entonces, ahí les iremos contando, porque por supuesto que para los que me conocen y escucharon la historia, pues saben que tenemos puntos en común bastante interesantes y qué chévere construir, que para eso estamos acá en las vueltas de la vida, hacer redes reales a partir de redes virtuales y apoyarnos y bueno, lo que hablabas de crear como esa cofradía, como irnos apoyando entre todos acá, y esa es la idea. Sí, hay que aprender a organizarse como los malos. Entonces, los buenos tenemos que organizarnos como los malos, Sí, 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 para hacer sí. las cosas mejor. Ay, Carlos Alberto, mil gracias por haber estado esta noche con nosotros. Qué bueno que se arregló el audio y todo. Y bueno, ya saben, me pueden escribir para obtener los libros, para tenerlos firmados. Eh, y nos vemos entonces nuevamente. Estaremos por acá y nos cuentas lo que se vaya a Bueno, hacer, ¿no? Conversatorio, la feria, el libro. Vamos a ver si organizamos lo de los poetas que dije que lo íbamos a hacer, de las vueltas de la vida, vamos a hacer poetas. Vamos a hacer una tertulia. A ver quién se anima.
Cuenta conmigo. Mil Gracias a gracias de verdad todos, y a feliz todos también un gran noche, abrazo. descansen, chao, chao, chao. Chao y muchas gracias. Chao, chao.